Vamos a iniciar, por favor, y note sus dos separadas ahí. La primera es en los principios de interpretación, en la clase 20-140, en el Antiguo Testamento, estudiando el libro de Job. Y vamos ahora a identificar. Identificar es la identidad de Satanás. Mucha gente sabe que hay un enemigo, pero no lo identifica. Y Job es el libro que nos permite hacer eso con más claridad, ¿no? Pero note bien conmigo en sus separatas, ¿no? Comenzamos con Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 12, y vamos simplemente, lo que vamos a hacer es solamente identificar quién es Satanás, solamente identificar. Mi intención es, yo no invierto mucho tiempo hablando del diablo, porque el diablo no paga la luz, no paga la renta, no paga el agua, y tú sabes que muchas veces en la iglesia pasamos todo el tiempo hablando del diablo. Pero es necesario entender quién es. ¿Me comprende? Entonces ese es el propósito, ¿sí? Pero yo no tengo ninguna intención, es como tú sabes, con la gente que está involucrada en ¿cómo se llama eso? La liberación de la persona, ¿no? Y se la pasan hablando 3 horas con el demonio. El Cristo nunca pasó ni 5 segundos, y lo sacó. La cosa es necesitar un balance. Pero también el otro lado de la manera es que nuestra ignorancia de quién es Él nos causa muchas dificultades, muchos problemas. Por esa razón, quería aprovechar eso aquí en este estudio de Job. Pero vamos a identificar Satanás. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Capítulo 12, versículo 19. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, aquí hay dos cosas. Uno, Satanás era excluido del cielo en los últimos días. Eso está claro. Y dos, Satanás y sus ángeles serán arrojados a la tierra con feroz hostilidad en los últimos días. Eso sabemos el principio y sabemos el fin de él. Pero tenemos que reconocer quién es él. Y note que la Biblia habla bastante. Hay bastante que hablar de quién es él. Y no sé por qué nosotros lo ignoramos. Una vez más, necesitamos un balance. En la iglesia yo creo que invierten demasiado tiempo en hablando del diablo. Todo el día, cada domingo es el diablo, el diablo. Yo no tengo tiempo para eso, ¿no? Pero a la vez tenemos la responsabilidad de instruir a la iglesia quién es él, ¿no? Por sus astucias, sus mañas, ¿no? Sus sutilezas en cómo él funciona en esta tierra. Y noten la forma como la Biblia habla de él. Satanás es llamado el gran dragón, esa serpiente antigua, ¿no? Y su nombre es Lucifer. Fue el ángel más elevado jamás creado por Dios, pero cayó a causa del egoísmo, ¿no? Y el orgullo. Ahora, eres un ángel de luz. Es difícil. ¿No? Difícil de ¿cómo? Sí, eres un ángel de luz con tal poder engañoso y seductor que incluso algunos ministros lo siguen, ministros que son transformados como ministros de justicia. Y eso lo podemos leer aquí claramente en 2 Corintios, en capítulo 11, versículo 14 a 15. ¿No? Y lo que estoy haciendo aquí es le estoy dando las citas. Ahora, su responsabilidad es de ir a estudiar las citas. ¿Comprende? Si no estaríamos aquí por las próximas 5 semanas. Pero la cosa es que quiero que ustedes tomen en cuenta. Ahora, a lo largo de las escrituras, Satanás se describe de la siguiente manera, y se describe de un sinfín de maneras. Esta es la locura. Primeramente, lo es el Dios de este mundo, quien ciega a las mentes de los hombres. Él es el Dios de este mundo. Tenemos que reconocer eso. Hay cristianos que son muy flojos y muy dejados en hablar y tratar con el diablo. Es como si él no fuera un adversario real. Tenga cuidado con eso. Si tú no tienes un temor del diablo, no. Yo sí. Yo veo la sutileza y el poder que él tiene. Sí, tiene una tremenda astucia en cómo él engaña. Él no es alguien con quien jugar. Note bien. Ahora,
es el príncipe de este mundo, según Juan capítulo 12, versículo 31, según Juan capítulo 14, versículo 30, según Juan capítulo 16, versículo 11, y el príncipe de la potestad del aire, Efesios capítulo 2, versículo 2, Efesios capítulo 6, versículo 12. Note bien, él es Satanás, lo que significa el adversario. Ahora mira todas las escrituras que hablan de su persona. Primera Corintios capítulo 21, versículo 1, Job capítulo 1, versículo 6, Job capítulo 2, versículo 1 al 6, Zacarías capítulo 3, versículo 1, Mateo capítulo 4, versículo 10, Marcos capítulo 1, versículo 13, Lucas capítulo 4, versículo 8, Juan capítulo 13, versículo 27, Hechos capítulo 5, versículo 3, Hechos capítulo 26, versículo 18, Romanos capítulo 6, versículo 1. Ahora, si tú crees que él no es importante, ¿por qué el enemigo invierte mucho tiempo hablando de él? Tú tienes que reconocer que él es astuto, ¿no? Y todas las mañas sutiles y sutilezas que él usa para engañar. Note bien, él es el diablo, lo que significa el caminador. Eso es Mateo capítulo 4, versículo 1, Mateo capítulo 4, versículo 5, Mateo capítulo 4, versículo 8, ¿no? Mateo capítulo 4, versículo 11, San Lucas capítulo 4, versículo 2 al 6, en versículo 13, también capítulo 4, San Lucas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. Ya tenemos más de una docena de versículos que hacen referencia a este personaje, ¿no? También él es el engañador del mundo entero, no parte, entero. Y como tú y yo vivimos en el mundo, mira, 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, también. Vale, tú tienes que tomar tiempo en la escritura, leer estos versículos, pero también leerlo en su contexto, para que tú te despiertes como en la sutileza, en la forma que él trabaja. También él es el tentador. Mateo capítulo 4, versículo 3, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Él es el maligno. Mateo capítulo 6, versículo 13, Mateo capítulo 13, versículo 19, ¿no? Y también Mateo capítulo 13, versículo 38. Él es el padre de la mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. Él es el acusador de los hermanos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Él es un asesino. Capítulo 8, versículo 44 de Juan, capítulo 8. Se llama Beelzebú. Mateo capítulo 12, versículo 24. Marcos capítulo 3, versículo 22. Lucas capítulo 11, versículo 15. Él se llama Belial. 2 Corintios capítulo 6, versículo 15. Se llama Abadón. Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Él es llamado el ángel del abismo sin fondo. Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Se llama Apolión. Apocalipsis capítulo 9, 11. Se llama el enemigo. Mateo capítulo 13, versículo 31. Él es llamado las puertas del infierno. Mateo capítulo 16, versículo 18. Se llama el gran dragón rojo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Él es llamado un espíritu mentiroso. Primera Reyes capítulo 22, versículo 22. Él es llamado esa serpiente vieja, ¿no? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, y también puede ver Génesis capítulo 3, versículo 4, juntamente con versículo 14 de Génesis capítulo 3 y 2 Corintios capítulo 12, versículo 3. So, está notando que tú tienes que identificar tu enemigo. Es difícil identificar vencer tu enemigo si no lo identificas. Tú tienes que identificarlo. Mira, muchas veces nosotros fallamos en identificar nuestro enemigo. Estuvimos hablando allá atrás sobre la música, la sutileza de la música. Tú tienes que entender, por ejemplo, ¿quién es el único ser creado en relación con la plática que tuvimos? ¿Quién es el único ser creado que compone todos los instrumentos del mundo simultáneamente? Lucifer, ¿verdad? Lucifer. A mí no me importa el instrumento, él es. Ahora, su apelación, él apela ¿a qué? A la carne. Ahora, música en sí misma no es peligrosa, música en sí misma no es malvada, música en sí misma no es mala. Estuvimos hablando de cuál es el propósito y cómo se usa esa música. Mira, tú puedes blasfemar o puedes honrar a Dios. Una guitarra a la sola no es algo malo. Y también la historia de la iglesia, históricamente, siempre ha sido controversias, la música.
Cada vez que un instrumento entró en la iglesia, pelearon por 50, 60, 80 años en la iglesia. Que no se debe a esto y lo otro. Ahora, hoy estamos completamente fuera de control, pero eso es otra cosa. Pero tenemos que entender que Él es. Él es. Ponga la música y ve una criatura ya comienza a moverse. ¿Por qué? Porque apela a la carne. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la música en sí es música. No, es espiritual. Espiritual. Piense conmigo. De todas las cosas en esta tierra que va a desaparecer, no sé si lo he pensado, de todas las cosas en esta tierra que va a desaparecer, ¿no? Porque vamos a tener cielo, no hay tierra, no hay cielo, ¿no? Pero ¿qué es lo que sigue en el cielo? Música. Piénsalo bien. Yo no veo en ninguna parte de la Biblia dice que la música fue eliminada. Piénsalo bien. Pero mientras que tú y yo estamos en este lado del cielo, no nos hemos graduado todavía, tenemos que tratar con este tema. Mi hermano los dos también ayer hablando sobre el asunto de cómo se usa la música de día para atraer a la gente. Y no me dijiste que dieron un mensaje de ¿qué? 15 minutos en una campaña evangelística, ¿no? Pero todo fue dominado por la música. Sí, hoy en día es esa la forma de atraer a las multitudes. Se utiliza la música principalmente, y en el ámbito cristiano evangélico es lo mismo, pero el mensaje ha quedado reducido. Y a veces también el mensaje también no es bíblico, sino es un mensaje más. Entonces, esa es la realidad, pastor. Bueno, Valerio estaba hablando también que la otra cosa con la música es que toma muchas canciones mundanas, seculares, y le cambian la letra, ¿entiendes? Pero la verdad se convierte en fraseologías, ¿no? Frases más populares que bíblicas. Frases más populares que bíblicos. Pero el hecho que dice Cristo, Jesús, automáticamente lo califica como música cristiana. Por eso le pregunto, ¿qué es música cristiana? Y la palabra dice con himnos y cánticos espirituales. Y yo no entendí eso. ¿Y cuáles son los himnos y cánticos espirituales? Bueno, la palabra es espíritu. Jesús dijo, la palabra es espíritu. O sea, si es que una canción no corresponde con las escrituras, entonces no es espiritual. A ver, aún el hermano que nos acabo de mencionar, tú sabes que en la historia de la iglesia, ¿no? Que por más de 50 años la iglesia peleó sobre los salmos. ¿Cómo? A ese punto ha llegado el ser humano, que estaba dispuesta muchas iglesias a rechazar los salmos porque involucraba música y canciones, y lo habían llevado a un extremo y lo consideraban como algo diabólico, ¿entiendes? Necesitamos discernimiento. Otra vez, un balance al asunto. Mira, continuamos. Él también es llamado el poder de las tinieblas. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Él es llamado el gobernante de las tinieblas de este mundo. Efesios capítulo 6, versículo 12. Él se llama el príncipe de los demonios. Mateo capítulo 12, versículo 24. Él es llamado el espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, versículo 2. Él es llamado el espíritu inmundo. Mateo capítulo 2, versículo 43. Él es llamado el malvado. Mateo capítulo 3, versículo 19 y versículo 28. El propósito de Satanás al hacer guerra contra Dios es doble. Uno, el objetivo de Satanás es recibir tanto poder y adoración del universo como sea posible. Él hace esto de tres maneras. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías capítulo 14. En Isaías capítulo 14, y mira lo que él dice del versículo 12 a 17. Como hay, ahora, en referencia a quién? Al diablo, Lucifer, Satanás, ¿no? Dice en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 17, dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra tú
que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré, Lucifer, al cielo, por encima de las estrellas de Dios, y levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Él quiere el trono. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado a Seol, al más remoto del abismo. Lo que te ven, te observan y te completan y dicen: este es aquel hombre que hacía temblar la tierra y que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades y que a sus prisioneros no abrió la cárcel. Está hablando de él, de Satanás. También claro. Más adelante el profeta Ezequiel dice lo siguiente, en Ezequiel capítulo 28, del versículo 11 hasta 17, ¿no? Yo tengo estos capítulos bien marcados de todos estos pasajes en mi Biblia para recordarme que cuando estoy leyendo, estudiando, me recuerda que este diablo es real, porque nos quedamos dormidos pensando que es un mito, ¿no? Él no es un mito, es una persona real, con poder real. Por eso es muy peligroso jugar con él, porque él tiene un poder imperdonable. Pero bien, Ezequiel capítulo 28, versículo 11 dice: y vino a mí palabra del Señor diciendo, versículo 12: Hijo del hombre, eleva una eligia sobre el rey de Tiro y diles: así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura: el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el once, el jaspe y el zafiro, y turquesa y la esmeralda, y el oro y la hechura de tu engaste, en tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de la piedra del fuego. Perfecto eras tú en tu camino desde el día que fuiste creado hasta la iniquidad se halló en ti. A causa, versículo 16, de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste yo. Pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de un medio de las piedras de fuego. Se enateció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojaré en la tierra. Ahora, él hace esto de tres maneras en particular. Uno, se opone y perturba la obra de Dios en el mundo. Está claro. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 17, Ezequiel capítulo 28, versículo 11 hasta el 19, Job capítulo 1 al 6, Job capítulo 2, versículo 6, Mateo capítulo 4, 10, Marcos capítulo 1, 13, San Lucas capítulo 4, versículo 8, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Él está ahí para perturbar la obra. 2. Él desalienta a los creyentes a través de sus diversas estrategias, ¿no? San Lucas capítulo 29, 31, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. 3. Él despierta la justicia de Dios contra las personas a llevarlos a pecar, a negar y a rebelarse contra Dios, ¿no? Y cuando lo hacen, Dios tiene que actuar en justicia. Él tiene que juzgar, ¿no?, a las personas por el destino de su elección. El de vivir con Satanás eternamente. Eso está claro. Mateo capítulo 12, versículo 25 y 26. San Juan capítulo 13, versículo 31 y 32. Ahora, el segundo propósito, ahora estamos de Satanás, es herir y cortar el corazón de Dios. Mira, cada vez que Satanás viene a atacar tu corazón, a tu persona, él está atacando el corazón de Dios. Ese es su propósito, hacerle daño a Dios, ¿no? ¿Y por qué? Porque el Señor lo ha juzgado y condenado por rebelarse contra su Creador. El Señor es soberano y majestad de una persona. Él quiere su desquitada. A él no le importa. A él no le importa. Tú quieres negociar con él, tú tienes problemas. Cuando yo estaba en la República de Haití, y esa nación oficialmente, el gobierno, años atrás, se dedicó al diablo. Y por esa razón, ese país sufre. Y hasta la fecha, lo irónico es que vamos a ver así, simbólicamente, el país de Haití hizo una ceremonia oficial, todo el país, a dedicarse al poder del diablo.
Hasta la fecha nunca públicamente han renunciado a eso. Aunque muchos no quieren eso ya, pero entonces no lo han hecho. Lo hicieron simbólicamente, para descubrir que esto es real. Mira, tú sabes que Haití ha recibido en ayuda asistencia económica. Haití. Piensa que no es un país grande. Tú sabes que donde viene el pastor Joe, su familia es de la República Dominicana, ¿no? Al otro lado de la isla, ¿no? Es Haití. Hay una frontera, ¿no? Y la cosa es que ese país ha sufrido un desastre tras desastre, es interminable. Ahora, el mundo, las Naciones Unidas, todos los países, ¿no? Con Norteamérica, ¿no? Han invertido, ¿está preparado? En total, 11.5 trillones de dólares. ¿Tú sabes lo que es 11.5 trillones? Oye, contador. ¿Cuántos ceros? Un montón de ceros, ¿verdad? De esa pared a aquella pared hay un montón de ceros. Pues tú sabes que es 11.5 trillones de dólares de asistencia económica. Eso es aparte de los materiales que se enviaron. Y hoy están donde? En nada. Es un pozo, ¿no? Sin fondo, ¿verdad? Y sigue entrando y nada sale. Yo me quedé 11.5 trillones. ¿Cuántos ceros? 18 ceros por trillón. 18 ceros. Por trillón. Olvídate. Con tantos ceros te llega de aquí una nave especial a la luna y regresa, ¿no? Con tanto dinero es para que ellos estén súper bien, ¿Ya? sin ninguna necesidad. Y Y ahora están... todos están saliendo, nadie lo quiere recibir, está... No, es algo, pero es un desastre. Pero de números a hechos reales. Hay una gran brecha. hay una gran brecha. Sí. Ya. Se puede ¿A pensar. dónde irá esa plata? De repente no llegaremos. No, y la cosa es que todos los que nos han robado están muertos. Ah, Se matan unos a los otros. Y están con el país de la Suiza es, que tiene los bancos. Suiza. Ellos han, porque por un dato internacional, ellos estiman que ellos tienen más de 5 trillones de dólares al año. Que nunca se han... Es el banco cerrado. Y ellos, ¿ves? Ahora por un trato internacional, ¿no? Ahora ellos también tienen especialistas contadores de 15 países que han llegado para analizar el ingreso, de qué fuente, para comenzar a devolver ese dinero a los que han donado ese dinero. Dice que el banco ese entra, pero ya no sale. Exacto. Es como igual cuando yo me siento con él, ¿verdad? Mira bien. A pesar de todos los planes de Satanás, Cristo ha quebrantado su poder, el poder dado por Dios a Satanás por 2 actos, ¿no? Primeramente, y eso lo hallamos en Juan capítulo 12, versículo 31, 32, Juan capítulo 16, versículo 11, Juan capítulo 8, versículo 44, Colosenses capítulo 2, versículo 15. Usted debe de tener tu Biblia bien marcada para recordarse cada vez quién es este enemigo. Ahora, por 2 razones, por 2 actos. Cristo nunca cedió a la tentación a Satanás. Eso está claro, ¿no? ¿Verdad? De Mateo capítulo 1, él nunca cedió, ¿no? Y él nunca pecó, según Corintios capítulo 5, versículo 21. Cristo venció o conquistó el pecado y él era el justo y era el perfecto. Eso está bien claro. La otra cosa es que Cristo destruyó el poder de Satanás sobre la muerte, que es el mejor regalo que tú y yo tenemos.
que Él venció la muerte. Él no fue sostenido o restringido por la muerte física o espiritual que esclaviza a la raza humana. Eso está bien claro en Hechos capítulo 2, versículo 14 al 15. Se levantó y ascendió a la diestra de Dios, lo que Satanás nunca esperaba, ¿no? Yo creo que tú comprendas quién es el, tú lo tienes que identificar. Si tú no puedes identificar a tu enemigo, es difícil, muy difícil a ganar. Este fue uno de los problemas grandes que tuvo los Estados Unidos en Vietnam. Cuando nos fuimos entrando para preparar para salir, uno de los problemas que tuvieron es que no se podía identificar el enemigo, porque eran los dos. Eso es lo que pasó en la guerra contra China y Japón, ¿no? Pero tuvieron que por fin identificar su enemigo, porque se estaban matando unos a los otros, los propios. Tú tienes que identificar tu enemigo. Tú no puedes jugar con tu enemigo. No es para negociar con tu enemigo. Y para la vida espiritual, tú y yo siempre estamos en una guerra espiritual. ¿Tú crees que solamente es el día domingo? No, hombre. Tú y yo tenemos que luchar continuamente, allá atrás. Pastor, estaba pensando, ¿no?, lo que menciona, porque en Efesios capítulo 6, justo que usted mencionó, dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Bueno, Es decir, a veces identificamos a nuestros enemigos como las personas que se oponen a nosotros o lo que sea. Pero dice, no, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad. Entonces, digamos, si queremos identificar al enemigo y ocurre alguna situación contraproducente con un ser humano, sea con hermano, con alguien, con un familiar, ¿el enemigo dónde está? Está bien. Mira, ¿escucharon lo que dijo? Es más fácil yo molestarme contigo, porque eres palpable real enfrente de mi persona. Pero si tú piensas lo que está diciendo, ¿quién está teniendo la cosa? Satanás. Pero, ¿Me entiendes? Pero a través de esa persona. Reconozco que tenemos un problema. busca un débil. Tú y yo tenemos un problema. ¿Okay? Pero lo que yo me tengo que recordar es que tú no eres mi enemigo. No. Tú y yo tenemos diferencias, hay un problema. ¿Okay? Tenemos que buscar cómo solucionar eso. Pero me tengo que recordar que no eres mi enemigo. No eres. Y si se me olvida eso, terminamos mal. Sentimientos, heridas, etcétera, 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 que duran por años. Por años. ¿Te recuerdas que la Biblia dice, aún en ese mismo libro, en Efesios? Antes dice que dice, enojaos, ¿no? Pero no airaos, pero no pecados. ¿Se entiende? Ahora, yo tengo una póliza bien sencilla con mi señora, ¿eh? No estamos de acuerdo, ¿sabe qué? Aquí nos sentamos a hablar. Y nunca quiero hablar en la habitación. No. Vamos a la mesa, sentar un café y sentar. Vamos a hablar de cara a cara, nariz a nariz. Vamos a arreglar esta cosa. Porque tú te despiertas en la mañana y esta cosa ha engrandecido. ¿Por qué? Porque no queriendo, pero le hemos dado el lugar aquí, al enemigo. Y tú sabes que esta cosa acá arriba, honestamente, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos nos llevan por lugares que no queremos llegar, ¿verdad? ¿Y cuántas veces yo me encuentro de, Señor, repréndame? Tengo este pensamiento de fulano. Y estoy aquí, tengo una batalla acá arriba, ¿entiendes? Y yo reconozco que el enemigo está jugando conmigo. Cuando, perdón, ¿no? Uno, por ejemplo, le dice, el problema no es contigo, sino el que está operando en el interior tuyo. Pero no entiende la persona. No, pero No, porque está cegado. Está cegado. pero necesitamos reconocer. Si tú y yo tenemos un desacuerdo, ok. Vamos a buscar una solución. O al momento no hay una solución, al momento. Eso no quiere decir que no se puede solucionar. Pero yo tengo que recordarme que no eres mi enemigo, eres mi hermano. Eres mi hermano. Pero si yo te trato como un enemigo,
yo ando mal. Y eso, por eso, ¿por qué tú crees que la iglesia tiene tantos problemas? Hermanos sentados el domingo, aleluya, amén, gloria a Dios, y ahí se están batallando uno con el otro. ¿Me entiendes? Y se nos olvida que nosotros no somos enemigos, tenemos desacuerdos. Está como Mike Tyson. Exacto, y el problema es que hay demasiados Mike Tysons en la iglesia. Ese es el problema grande, ¿me entiendes? So, tú no eres mi enemigo, yo te digo, tú no eres mi enemigo, vamos, yo quiero ser bien claro que aquí. Ahora, si tú me quieres tratar como enemigo, ese es el lujo que tú te das. Pero la Biblia me dice amar a mi enemigo. Ah, caray. ¿Y ahora qué? ¿Me entiendes? Es más fácil enojarse, más difícil abrazarse. Pero si tú me quieres tratar como enemigo, ok, eso es lo que tú vas a hacer. Pero yo no tengo que reaccionar, porque eso es lo que el hermano está hablando. Yo no tengo que reaccionar que me está tratando como enemigo. Mi responsabilidad es responder como Dios me dice. Te voy a tratar como mi hermano o mi hermana. Aunque tú me dices, vete a la porra, vete al infierno, papá. Yo tengo que no. La otra cosa es que yo tengo que aprender a hacer es no personalizar, tómalo a pecho. Pero deberían aprender, si le dice uno, vete al infierno, porque ha dado la vuelta por el infierno. Y muchas veces somos, como la palabra, somos provocados por las palabras. Sí, continuamente. ¿Me entienden? Y yo lo dejo pasar, porque ¿sabe qué? No, porque voy a caer en el engaño. Ahora, si el hermano me hace la pregunta, ¿y quiénes son enemigos en ese caso? En ese caso yo soy el enemigo. Porque yo lo he permitido. Ama a tu enemigo. Y tú sabes que dos males nunca corrigen nada. Eso, y esta, perdón, esta, bueno. Digamos, vamos con el principio de la identidad de personas. Y acá en la tercera parte nos dice, fue el ángel más elevado jamás creado por Dios. Y así, si en el principio de la creación del mundo existía trino, ¿verdad? Y Satanás, si no era creado por Dios, ¿de dónde fue? No, él es hijo de Dios. No creó a Satanás Dios. Pero acá dice, fue el ángel más elevado jamás creado por Dios. Sí, pero ¿escuchaste lo que dijo? Claro. El ángel creado. Claro, el ángel. Pero él se convirtió en su rebeldía. El ángel destituido por su Pero rebeldía. acá en la enseñanza dice jamás creado. Yes, Claro. correcto. Él no Ah, ha creado no, Satanás. es correcto. Él no ha creado a Satanás. Él es. Se hizo Satanás. Ahora, en su rebeldía, porque mira, Lucifer no era el malo. No, Lucifer se convierte en Satanás, en el diablo. el ángel más bello. Yeah. Por su egoísmo. Se hizo rival de Jesús. Por celo. Ah, ya, sí, ya entiendo. Por Ahora la gente celo. pregunta, ¿pero por qué Dios permitió Por eso? celo. Es como en los hermanos, ¿no? El primogénito, el segundo, celoso el primogénito por el segundo. Porque mira, nos lleva a nosotros una pregunta lógica. ¿Y por qué Dios lo permitió? A veces te lo hago la pregunta, pero no sé. ¿Pero de dónde nació en el ángel el egoísmo? Ah, ok, vamos a llegar Si ahí. en ese tiempo no existía la maldad, entonces nació en él, ¿no? Ah, ok. Que le llevó al Esa pregunta nos lleva a un argumento que no se ha resuelto en la iglesia en 2000 años. Libre albedrío. Entonces, él fue, ahora, digamos, un ejemplo que hasta hoy en día ya viene, ¿no? En que el hombre ya nace en el orgullo y todo eso ya. Sí, porque si tú presentas el egoísmo con una persona, obviamente tú le tienes que decir arrepentirse, ¿cierto? ¿Sí, no? Si no hay un arrepentimiento en la presentación, un llamado en la presentación del evangelio, yo no sé lo que estamos presentando. Hay una gran diferencia entre creado y engendrado. Definitivamente. Pero
Satanás o Lucifer. Vamos a comenzar con el principio. Lucifer, ¿ok? Porque tú quieres enfocar en cómo es que llegó ahí. Bueno, Lucifer, Satanás, ¿cómo que trabaja Satanás? Él te engaña, ¿sí o no? Esa es su estrategia. Tú no vienes conmigo con libre albedrío, oh, sí te quiero servir. ¿En qué cabeza uno dice, sí, yo te quiero servir y sufrir eternamente? No, tú tienes que ser engañado, ¿cierto? ¿Sí o no? Para llegar a ese punto. Ahora, usted entra voluntariamente, no me van a interpretar, pero fuiste engañado. Satanás busca a sus seguidores, ¿ves? Pero lo tienen que engañar para que se conviertan en sus seguidores, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios dice, ámame. Yo te amo. Él te ama primero. Eso está claro, ¿verdad? Sí, correcto. Pero tú tienes que utilizar ¿qué? Tu propio libre albedrío. Yo decía, mira, pero ustedes que están casados, ¿okay? Tú puedes ir con ese hombre o que ese hombre de, tú me vas a amar. ¿Así funciona? No. O sea, no te sacan un sartén y ¿entiendes? Pero la cosa es que, pero tú tienes que, ahora, tú tienes que ejercitar tu libre albedrío, ¿sí o no? Ahora, sin meterme en los argumentos teológicos de libre albedrío. Bueno, uno es, para ayudarte a entender la polémica de su pregunta, es esto. Nosotros nacemos pecadores, ¿sí o no? Con la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Estoy segura, ¿no? Ahora, Belisario no ha decidido. Está sacando cuenta. Pero mire. Nacemos con la naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Ahora, algo tiene que suceder para nosotros. Que nombramos la redención, nacer de nuevo, para vencer, ¿no? Esa naturaleza pecaminosa. Parte de ser redimido, esta es la parte que la gente no entiende, es que nosotros recuperamos ¿qué? El libre albedrío que no teníamos antes. Porque yo nací ¿qué? Un pecador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nací solo? Nos hemos perdido en esa parte. Sí. Exacto. Pero la cosa es esto. Pero bueno, porque la Biblia dice que somos una nueva criatura. ¿Sí? Capítulo 5 de examen, según el capítulo 5. Ahora, pero yo puedo recuperar, ahora yo puedo amar a Dios con qué? ¿Forzadamente? No. Libremente. Por tu voluntad. Ahora, tú tienes que entender que Lucifer no fue creado como un robot. Él pudo escoger, igual como Adán y Eva. A ellos fueron, mira, él lo mencionó. Hay una diferencia entre creencia y engendrar, ¿no? Adán y Eva fueron engendrados. Creados. Son los únicos que tenían la capacidad. No son creados, son engendrados. ¿No? O sea, pero Adán y Eva fueron los únicos que tienen la capacidad al principio. No quiero meterme en los otros argumentos, pero quiero enfocarme en esta parte. ¿Okay? Que fueron los únicos que fueron creados, ¿no? Que tuvieron la libertad y el libre albedrío de escoger, obedecer o no obedecer. ¿Sí o no? Ya había el libro albedrío, ya se dio. Ok, ¿sabe? Pero cuando yo nací, yo nací con esa capacidad que tenía Adán y Eva. No, yo nací con ¿qué? La naturaleza pecaminosa. Ahora, Lucifer fue creado, no engendrado. O sea, él tuvo la capacidad de decidir. Ahora, cuando él decidió de rebelarse, en ese momento, ¿qué pasó con él? Decidió rebelarse. Se rebeló, ¿sí o no? Él escogió, él decidió. Llamó a rebelión. Dime quién le puso una pistola a la cabeza y se va a rebelar contra él. Una insurrección celestial. Pero tenemos que entender que ahora
Él no fue el demonio, el malo. Él se convirtió. Porque después de eso deja de ser nombrado Lucifer y ahora es conocido como ¿qué? Satanás, el diablo, el pestoso, mocoso, qué sé yo qué. ¿Entiendes? Le tiene un sinfín de nombres. Tenemos que entender eso. Él no fue engendrado, él fue creado. Pero en su creación él tenía el poder de decidir. De seguir al Señor o rebelarse contra el Señor. Y eso fue lo que él hizo. La segunda. Él decidió. Dios no, porque la pregunta lógica después de ese, ¿y por qué Dios creó el mal? No lo creo al malo. ¿Verdad? Porque esa es la pregunta de gente. ¿Por qué él es el autor de mal? Él no es el autor de mal. Lucifer es. Se hizo. Porque él tenía libre albedrío de escoger. Tú y yo tenemos que nacer de nuevo para recuperarnos el libre albedrío. Porque al principio no lo tenemos porque somos por naturaleza pecaminosos. ¿Me comprenden? Sin entrar los otros argumentos que hay, que gente quiere discutir, pero para esto no es necesario. Solamente quiero enfocarme en eso. ¿Me comprenden? Ahora no sé si me respondí. Okay. Vamos a nuestro bosquejo. Bosquejo, por favor. Ahora, lo que estoy haciendo, le estoy enseñando cómo estructurar un acercamiento a un capítulo. Y ahora me dice, ¿dónde saco los puntos? Están en los versículos. Si yo tengo que sentarme y leerlo, y ver la lógica. Hay una lógica intelectual, pero hay una lógica espiritual. Yo estoy viendo y comienzo ahora a detallar los puntos que quiero clavar. Ahora, en este caso, llegamos a punto C, ¿no? Y por esa razón cada semana le estoy entregando un nuevo bosquejo, añadiendo. Y aquí vamos a tocar Job capítulo 6, versículo 1 hasta Job capítulo 7, versículo 21. ¿Estamos juntos? La respuesta de Job a Elifaz: estoy molesto porque estoy sufriendo tanto, no porque sea un pecador, de la cual él se está defendiendo. ¿Okay? Y ahora yo comienzo a entrar unos detalles aquí, ¿no? De todos estos puntos. Note el punto número 1, la agonizante experiencia de Job, un llamado a la comprensión y a la simpatía, ¿no? Ahora, él sintió el pesado peso de su miseria. ¿Quién no? Su miseria pesaba más que todas las arenas del mar para él. ¿Por qué? Ahora, su miseria fue la razón para quejarse. Él se quejó. ¿Te recuerdan cuando ustedes estudiaron en Juan capítulo 3? Él se quejó. 3. Su miseria le hizo sentir que Dios estaba contra él, que Dios le había disparado flechas venenosas, ¿no? Eso está claro. En Job 7, ¿no? Mira, Lamentaciones capítulo 3, eso está en detalle, ahí te doy todos los versículos, ¿no? 4. Su miseria le dio el derecho de gritar como lo hace un burro o un buey hambriento, ¿no? 5. Su miseria era como una comida insípida y sin sal, y la clara de un huevo. Eso debía ser rechazado y quejado. Mira, B. Se sentía desesperado y oraba y anhelaba la muerte. 1. Su petición, que Dios le aplaste y le corte y le quite la vida. Él estaba maldiciendo el día que nació, por lo que él estaba sufriendo. Por eso yo siempre le digo a la gente, tus sentimientos son reales, tus emociones son reales. No son fiables muchas veces, pero son reales. Yo no tengo el lujo de ignorar tus sentimientos. Tengo que tratar de cómo navegarlos. Miren, su propósito, quería ser liberado del dolor, vivir en la comodidad de la otra vida con alegría y que nunca había negado a Dios, ¿no? C. Se sentía desesperado e indefenso. Note que aquí estoy hablando de muchos sentimientos, ¿verdad? Claro. Bueno, tú estás tratando con una persona con problemas y ella está expresando ¿qué? Sus sentimientos. Por favor, no descartarlos. Ahora, yo lo voy a elevar, pero no lo voy a descartar. Tengo que tratar con ellos. Job está expresando porque él es un ser humano. 1. Su fuerza se había ido y ya no tenía la energía para esperar o soportar. 2. Su cuerpo no estaba hecho o de piedra o de metal. Yo tengo sentimientos.
3, su habilidad natural o poder para ayudarse a sí mismo había sido expulsado de él. Él estaba agotado, ella estaba al fin, Señor, quítame la vida ya, por favor. 2, la dolorosa decepción de Job en sus amigos, un ejemplo de fracaso bajo la presión. Por eso cuando tú estás preparando una enseñanza, comparte una enseñanza completa. Cuando tú expresas, mira, yo sé que depende de qué escuela uno va a asistir, ¿entiendes? Dice, bien, solamente la palabra. Esta es palabra, ¿no? Yo entiendo lo que están tratando de decir. Ellos están tratando de decir, ¿sabe qué? No enfoque tanto los sentimientos y los pensamientos y emociones de la persona, pero la persona es sentimientos, emociones y pensamientos. Yo tengo que tratar con la realidad que se me presenta y luego traerle la palabra. No puedo negar. Es como le dije el otro día, mira, si alguien viene y se presenta con Tomás y le da la bofetada más grande de su vida, ahí en la esquina, y viene y lo tumba, Tomás se va a levantar y dice, aleluya, gloria. Así va a responder él. Muéstrale la otra. Gracias. ¿Me entiendes? ¿Me comprende? ¿Tú crees que va a estar alegre en ese momento? Pero vamos a decir que la persona le va y le tumba con la bofetada más grande de su vida, ¿no? Y con él se está sacudiendo y se levanta y el tipo le dice, aquí está $20,000. Dime si sus emociones no van a cambiar. Ahora dice, aquí está la otra. Son real. Son real. Bueno, por 5,000 soles se arregla. La cosa es, bueno, que todo regalando $20,000. Pero la cosa es el que son real. Pero lo tiene que tratar. Pero en el contexto de la palabra, no negando. Porque ahí la persona siente que tú no estás escuchando. Pastor, justo hoy día, como leyendo por la tarea también, Job en el capítulo 3 habla, ¿no es cierto? Comienza a hablar. Él es el que empieza. Los amigos por 7 días no hablaban nada. Están calladitos. Cuando él habla, ya le da pie para que hable nosotros, porque él comienza a maldecir el día. Elifaz responde, y obviamente responde, bueno, finalmente creo esto es porque hay algo, ¿no? Pero en el capítulo 6, pastor, quiero leerlo porque me llamó mucho la atención, porque es los sentimientos, ¿no? Capítulo 6 de Job. Vamos, Job, capítulo 6. Sí, Job, capítulo 6. Dice, en el versículo 6, 1 al 3. Job, capítulo 6, versículo 1 al 3, porque él reconoce ahora Job algo, dice. Respondió entonces Job y dijo, oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. En otras palabras está diciendo, si ustedes pudiesen pesar en una balanza mi sufrimiento, dice él, ¿no? Y luego dice el versículo 3, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Dice, o sea, mi sufrimiento es real y pesan como no se imaginan. Y luego dice en el versículo 3 al final, dice, por esa razón mis palabras han sido precipitadas. Es decir, aquí creo que está reconociendo algo. Mis sentimientos y mi dolor han hecho que yo diga esto, por así decirlo. O sea, hay una conexión entre el dolor y las palabras a veces que se precipitan. Yo creo que por esa razón le dije la primera vez que nos reunimos para la clase, ¿no? Y fuimos interrumpidos por 2 semanas de la transición de uno cada otro, pero te recuerdo que le dije, mira, este libro está rico, porque tú y yo tenemos que enfrentar dificultades, aflicciones, tribulaciones, problemas o cualquier otra palabra que tú quieras usar, individualmente entre nosotros, en nuestras familias, vecinos, amigos, etcétera, 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 etcétera. Y este libro nos da principios en cómo manejar lo que tú y yo enfrentamos diariamente. Y lo ignoramos y lo tratamos como si fuera un libro de mitos, fábulas, ¿me entiendes? Pero aquí hay principios reales que tú puedes, si tomas el tiempo. Por esa razón, lo que estoy haciendo aquí con el bosqueo es buscando, tratando de ser lo más práctico, ¿me entiendes?
Porque tú sabes, el problema del seminario es que nos quedamos encerrados en la torre académica, pero tenemos que bajar y subir al aposento alto. Y lo que quiero hacer con este libro es, vamos a subir al aposento alto, ¿no? Porque tenemos que tratar con la gente ahí. Es ahí donde tú tienes que tratar. Todos ustedes tienen amigos, vecinos y familia que tú tienes que ayudar en momentos difíciles, todos nosotros. ¿Ves? Y aquí hay principios que nos va a enseñar, ¿no? Y es un buen ejemplo que el hermano estaba compartiendo con nosotros, ¿no? So, mira bien, punto 2, la dolorosa decepción de Job en sus amigos. ¿Quién no ha sido decepcionado por sus amigos? ¿Entiendes? ¿No? Mira, los amigos deberían haber sido devotos y amables con él. B, los amigos eran poco confiables, poco incumplidos. 1, tan poco fiable como un arroyo estacional, ¿no? Que se hincha y se desborda y el hielo y nieve, que pronto desaparece en la estación seca, día de prueba, ¿no? ¿Dónde estoy sacando esto? De la escritura. Pero lo quiero poner en palabras que nosotros podemos identificar más rápido, ¿entiendes? Porque algunas veces leemos un versículo con la persona, pero no tomamos el tiempo de explicar y aplicarlo, como si ellos entienden. Es como cuando, ¿te recuerdas que te dije, bueno, yo, la primera vez que me presentó en el evangelio, la persona dijo, tú estás perdido, yo le dije, aquí estoy frente de ti. Yo no había entendido esa frase. Perdido, yo no te voy que estoy frente de ti. Nosotros presumimos que la gente entiende lo que estamos diciendo. Y la niña ven así, ajá. ¿Y qué dijo? No sé. Porque tú y yo mira, entre nosotros usamos el vocabulario cristiano y bíblico, ¿eh? Nos entendemos. Pero cuando tú estás analizando, la gente es la primera vez que muchas veces lo está escuchando. Tú tienes que buscar otra forma de decir la misma cosa, o se lo cita, explícalo y aplícalo. ¿Entiendes? A nivel de que ellos se encuentran, para captar. Ahora, tú no lo vas a dejar en ese nivel, tú lo vas a elevar a nivel espiritual conforme a la palabra. Eso está claro. Vamos a bajar hasta el punto número 3. La descripción gráfica del dolor de Job. Una imagen de sufrimiento y sentido. Tú sabes, la persona comienza a hablar y te explica lo que está pasando y dice, no quiero oír. Como yo he estado en la corte muchas veces con personas y especialmente como traductor, ¿no? Y la cosa, el caso más difícil para mí ha sido las mujeres que han sido violadas. Porque ellas tienen que vivir la pesadilla otra vez en el corte. Y la corte no perdona. Queremos saber, explica. Y son bruscos, imperdonables. Y la mujer sufre 2 veces, 3 veces. Está avergonzada, derrotada, ¿me entiendes? Y tú tienes que escucharla cuidadosamente. Pero ella tiene que revivir, porque es parte del testimonio. No es un sistema perfecto. Aún dentro de la justicia el sistema es injusto algunas veces. Pero si vamos a llegar a una conclusión. O sea, así se encuentra Job. La descripción gráfica del dolor de Job. Mira esto. Había soportado días duros. 1, como un trabajador agotado. 2, como un esclavo que anhela el final del día. 3, como un trabajador que necesita desesperadamente su salario. ¿Dónde sacó eso? En la escritura, ¿no? B, se habrían asignado meses de vacío y largas y cansadas noches de pura miseria, ¿no? 1, dio vueltas y vueltas y vueltas, dolor de toda la noche, sufrió dolor agonizante, anhelaba la mañana, estaba cubierto de gusanos, costras, ¿no? Y llagas que se rompían y superaban pus, ¿no? Se sintió en la brevedad de su vida, era más rápido que la lazadera de un tejedor sin esperanza. Mira, punto número 4, la súplica desesperada de Job a Dios. Una oración para Dios lo recuerda. Él está desesperado. Mira, si tú me presentas desesperado, yo no voy a reaccionar. ¿Entiendes? Pero no te puedo cortar tampoco. Porque cortarte, alguna vez la persona se tiene que desahogar. Y ya va a llegar un momento donde. Pero tú lo cortas y le explota. Porque no siente que alguien le está escuchando. La persona necesita ser escuchada. ¿No?
importa las tonterías que me están diciendo, sigue. Un ¿Por qué? detalle, No puedo personalizar. un detalle, ¿no? Job conocía ya lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Sí, ¿Ya? Conocía todos los acontecimientos más trascendentales y fuertes. Entonces, al conocer Job todo eso, tenía la unción directa de Dios para ser prosperado. Yo veo esa parte así, prosperado en todo. Así dice la palabra, ¿no? Su prosperidad de Job. Y como tal, ya. viene el resultado de la prueba. Ujú. Es el enfrentamiento de la prueba de fe de él a Dios por intermedio de Satanás, porque Satanás juega con Job en todo tiempo. Ujú. Dios ya tiene el plan de Job frente a Satanás, que va a ser nuevamente prosperado, y el doble. Sí, ya. Y él no lo sabía, pero él no lo tiene que Pero saber. Job, hombre de fe, Ya. En su fe, él tiene que confiar Claro. en la persona Ahora, de Dios. carnal Job, como cuerpo y alma, Ya. sus sentimientos es notable y dable que esté pasando ese sufrimiento. Ujú. Pero lo otro es un paralelo claro de que conocemos. Si Dios te pone a ti, es Dios, no es un hombre cualquier común y corriente que está en juego, por eso dice, pero no lo toques, su vida. Si tú te hablas de la persona de Job. No le toques su vida, acá es la prueba, si me va a negar. Y él está a prueba de eso y dice no. Por eso la mujer interviene, sus amigos más, y Elifaz, que es que da. Ya. Pero no sé, mira, en eso también, Dios nunca niega nuestra comunidad. Y algunas veces nosotros en la iglesia creemos que somos muy espirituales. Queremos que la persona niegue su humanidad. No, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso. Tú tienes que tratar con su humanidad. Él entiende nuestro dolor Yeah. Pues, ¿acaso no dicen Hebreos? y se Tenemos conduele. un sumo sacerdote que ¿qué? Se Que se compadece. compadece de nosotros. Y Dios, se conduele. Yeah. Dios sufre, Dios habla, o sea, es un Dios vivo. Entonces, Yeah, por esa razón, pero Satanás quería cortar el corazón de Dios a través de atacar a Job. Eso es lo que hace que en nosotros. Por eso en Apocalipsis dice que él es el acusador. de los hermanos. pero yo lo veo claro que acá